Muy buenos días, damas y caballeros. Tal vez usted está en corte de inmigración, un ser querido ha sido detenido por inmigración y quiere saber cuáles son las actualizaciones en las cortes de inmigración o si ha pasado algo que lo puedan ayudar con un caso que tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Bueno, este webinario, esta información que le estamos dando es para usted. Mi nombre es Jorge Molina, estoy basado en la ciudad de Dallas-Fort Worth, pero atendiendo casos a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me alegra mucho, que es la discreción fiscal y los nuevos cambios que hemos tenido. ¿Okay? He preparado una presentación de PowerPoint para que nos ayuden a iluminar un poco los puntos que vamos a hacer. Se las comparto en este momento y vamos a empezar con una presentación. Ok. Ok, entonces, hace como 6 meses hablábamos de la discreción fiscal, ¿verdad? Y hablábamos de que habían habido ciertos cambios en las políticas de inmigración, ¿verdad? Pero para recordar un poco sobre esto, ¿qué es la discreción fiscal? Básicamente la discreción fiscal es la decisión que toma una agencia de la ley de cómo va a ser su trabajo, ¿verdad? Sin poder hacer esto, sin poder determinar cómo va a hacer las cosas, en qué orden, quién es prioridad y quién no es prioridad, realmente no puede ser una organización eficaz. Entonces, implícito en el poder y en la autoridad de todas estas agentes de la ley, estas agencias de la ley, está la habilidad de decir cuál es el caso que va a ser prioridad, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. La habilidad de poder decidir quién es prioridad para deportación y quién no es prioridad para la deportación. Y el estado mental, ¿verdad? El punto, el porqué de hacer estas cuestiones, ¿verdad? Es que hay una rededicación al espíritu del juego limpio y a la decencia. Es un reconocimiento que tenemos a millones de personas indocumentadas en este país y que la gran mayoría contribuyen a esta sociedad, que están casados con ciudadanos americanos, que son hijos eh, de residentes o ciudadanos americanos, que son padres de ciudadanos americanos, que pagan impuestos, que trabajan, que pagan al sistema, ¿verdad? Y por otra parte, un reconocimiento que no todo el mundo es perfecto y que hay personas que realmente queremos sacar de este país, porque nos ponen a todos en riesgo. Y una de los deberes más importantes de cualquier gobierno es el proteger a sus ciudadanos y a la gente de su país. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Y lo bueno es que ahora, a diferencia de hace 6 meses, ahora tenemos una política más clara, una forma más eficiente de hacer estas cosas y sabemos qué es lo que está dispuesto a hacer ICE hoy, mejor que lo sabíamos hace 6 meses. Entonces, para eso es esta plática. Entonces, recordemos, cuáles son las prioridades de deportación, ¿verdad? ¿Quién es prioridad para la fiscalía del gobierno? Bueno, primero las personas que son una amenaza a la seguridad del país. ¿A quién me refiero con esto? A terroristas, a gente que son miembros de bandas de narcotráfico, al crimen organizado, o a gente de otros países que están aquí como espías, ¿verdad? Ese tipo de personas y organizaciones son los que son una amenaza a la seguridad del país. Segundo, individuos que son una amenaza a la seguridad pública, como por ejemplo, una persona que haya cometido un delito que involucre violencia, por ejemplo, un secuestro, un asalto agravado, pelea, algo que tenga que ver con pistolas, un narcotraficante, cosas, personas que hacen ese tipo de cosas. Adicionalmente, también personas que tienen múltiples DWIs o han sido acusados de violencia doméstica severa. Y por último, la tercera prioridad son las personas que han entrado a Estados Unidos de forma ilegal o están en un proceso de asilo reciente, y a lo que me refiero con reciente es que hayan entrado al país
¿El 20 de noviembre del 2020 o después de eso? Entonces, esos son la gente que es prioridad. Entonces, si alguien no es prioridad para inmigración, ¿qué está pasando? Bueno, lo que están haciendo, están desestimando las causas. ¿Qué quiere decir esto? Que toman el caso que estaba en corte y lo votan, lo cierran, lo están quitando de ahí. No en todos los casos están haciendo eso. En algunos otros, por una u otra razón, aunque no sea prioridad bajo estas tres listas, un agente o un fiscal de inmigración podría considerar que, por ejemplo, el haber cometido fraude en un caso de inmigración o el haber dado documentos falsos, lo hacen prioridades en ese caso en particular. Pero eh, esos son, en otras circunstancias también, no solo están votando los casos, sino que en casos muy especiales, la fiscalía también se puede poner de acuerdo con el inmigrante que termina en corte de inmigración y decir, ¿saben qué? Tu caso es tan extraordinario, tienen tantos buenos elementos que a pesar de tu historial negativo, estamos de acuerdo en que te mereces este tipo de alivio. Entonces, vamos a decir algo. Como por ejemplo una persona tiene un récord, ¿verdad? Tal vez de 2 DWIs, una pelea en un bar, pero pasó hace muchos años y desde entonces esta persona ha sido reformada, ha cambiado su vida completamente, o tiene un ser querido que está muy enfermo, que necesita de él o ella en Estados Unidos. Entonces, en esos casos así particulares, a pesar del historial negativo, en algunos casos podemos convencer a la fiscalía que estipulen que la persona que está en corte de inmigración se merece el alivio que busca. En otros casos, se puede pedir que se cierre el caso de forma administrativa. La diferencia con desestimar la causa es que si se cierra de forma administrativa, técnicamente se queda en corte de inmigración. ¿Por qué tipo de personas quieren hacer esto? Bueno, con una persona que tal vez tiene disponible una visa U o una visa especial de joven, pero que todavía no está inmediatamente disponible, que solo es una cuestión de tiempo. Entonces, para no dejar las cosas en limbo, en algunas ocasiones se pueden cerrar de forma administrativa. No es la forma preferida para ICE o para el Departamento de Seguridad Nacional de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el caso sigue en la Corte de Inmigración. Y una de las razones que Inmigración está haciendo esto es porque hay 1.5 millones de casos, aproximadamente 1.5 millones de casos pendientes en las Cortes de Inmigración. Entonces, este es un gran problema. Entonces, ¿qué pasó? Durante los años de la administración de Obama se cerraron aproximadamente unos 400,000 casos de forma administrativa. Después de haber sido cerrado de forma administrativa, vino la siguiente administración y los reabrió. Entonces ya tenían aproximadamente como 500,000 de casos pendientes en las cortes de inmigración. Y después se le añadieron todos los casos que se reabrieron, que fueron administrativamente cerrados anteriormente. Y adicionalmente el flujo grande de inmigrantes recientes que hemos recibido. Entonces, por eso estamos con 1.5 millones de casos pendientes en cortes de inmigración. Por otra parte, tenemos como 400 y pico jueces de inmigración en todo Estados Unidos. Entonces, es una cuestión de números. Simplemente no hay suficientes jueces de inmigración para decidir todos estos casos. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es parte de la solución. Ver los récords y ver quiénes realmente deberían de estar en la Corte de Inmigración y quiénes deberían de estar por otras partes. Entonces, lo primero que hacemos es que eliminamos estos atrasos, estos largos casos de, o sea, 1.5 millones de casos. En mi opinión es completamente ridículo. Nunca debió haber llegado a ese número, pero aquí estamos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, si podemos desestimar la causa, ¿verdad? Si podemos cerrar el caso en Corte de Inmigración, podemos, si somos elegibles, podemos buscar alivio tanto con ciudadanía e inmigración dentro de Estados Unidos si tenemos una entrada legal
y tenemos una visa inmediatamente disponible y calificamos por otras partes. O si tenemos una petición de familia, pero no tuvimos una entrada legal, pero califica también para un perdón, puede regresar a la embajada americana en su país, va por un par de semanas y regresa ya legalmente como residente permanente. Entonces, esto nos abre esas otras oportunidades. Si siguiesen en Corte de Inmigración, solo la Corte de Inmigración tiene jurisdicción y no puede abandonar el país sin que antes cierre el caso en Corte de Inmigración. También esto le da la oportunidad a ICE de enfocarse en otras prioridades, las personas que realmente nos ponen en peligro, ¿verdad? Y muchas de estas personas que nos ponen en peligro, a los primeros que ponen en peligro es a la comunidad inmigrante. Son en los barrios que andan buscando víctimas. No salen al otro lado de la ciudad, a donde no conocen a nadie. Se quedan en los lugares donde conocen a todo el mundo. Y claro, no todos son una pequeña minoría, pero para esa pequeña minoría, para eso es que trabaja el gobierno, para mantenernos seguros. Para entonces se pueden enfocar en ese tipo de cosas. Otro beneficio, digamos que no es legible para, para ningún otro tipo de alivio, ¿verdad? Pero no tiene un buen caso en la Corte de Inmigración. Y lo único que está haciendo es ganar un poco de tiempo. Bueno, por lo menos con esto le quita el estrés de ir a pelear su caso en corte, que sabe o no sabe con certeza, pero lo más seguro es que no vaya a poderlo ganar. Entonces, por lo menos le quita el estrés de tener que pelearlo en corte. Pero hay circunstancias muy especiales en las cuales una persona, la única forma de alivio que tiene disponible es en la Corte de Inmigración. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, el Departamento de Seguridad Nacional nos podría decir, hey, miren, queremos desestimar tu causa, no eres prioridad. ¿Están de acuerdo? Nos toca a nosotros decidir si estamos de acuerdo o no. En muchos casos, no es la mejor estrategia, en particular si tenemos un caso fuerte. Entonces, recientemente tuvimos un caso muy exitoso, un caso que tuvimos por muchos años. Eh, sí habían problemitas con el récord, pero de hace muchos años. Pero esta era una gran persona, una gran familia, este, que realmente la única forma de poder arreglar era quedándose en corte. Inmigración nos dijo a nosotros, hey, mire, queremos desestimar la causa, esta persona no es prioridad. Y nosotros, bueno, primero que todo le tenemos que decir al cliente porque es decisión del cliente. Pero le aconsejamos al cliente que, mire, sabe que no tomemos esta oferta y vamos a hacer una contraoferta. Y le presentamos el caso a la fiscalía y estuvieron de acuerdo en apoyarnos para pedir el alivio. Entonces aquí todo el mundo ganó. Ganó el cliente porque le aprobaron el caso, ganó la corte porque pudo emitir una decisión fácil y un caso que se pudo haber tomado casi 2 días de litigio, lo decidieron en 30 minutos. Y ganó inmigración por lo siguiente, y esto es algo que quiero cerrar con esto y después voy a tener preguntas. Al iniciar este caso hace muchos años, los niños que eran ciudadanos americanos fueron traumatizados. Es una experiencia que les hizo sentir que su gobierno, que su país no está de su lado. Pasaron traumatizados por muchos años. Pero al momento en que la fiscalía analiza el caso y mira el sufrimiento de esos niños, y después dice, ¿saben qué? Estamos de acuerdo con ustedes. La fe en el sistema, la fe en su gobierno, la fe en su país fue restaurada. Entonces también ganaron esos niños porque se les restauró la fe, ganó ICE porque hicieron el bien y ayudaron a la sociedad, ¿verdad? Entonces, es algo positivo por lo general. No todo lo que nos ofrezca ICE va a ser bueno y tenemos que ser inteligentes en cómo decidir qué es lo que queremos hacer basado en nuestras propias circunstancias. Pero si usted o un ser querido tiene alguna pregunta sobre esto, nos puede llamar y con mucho gusto los podemos aconsejar, asesorar o representar en estas cosas. Antes de despedirme, voy a tomar algunas preguntas que miro que están disponibles. Voy a terminar la presentación y vamos a dar de compartir pantalla. Ok. Ok, entonces, pregunta número 1.
¿Cuánto cuesta solicitar discreción fiscal? ¿Hay alguna tarifa de aplicación? Cero. No cuesta nada preguntar. Entonces, en esto lo que nos conlleva es que no perdemos nada con preguntar, ¿verdad? No hay ningún formulario que se tenga que llenar. Sí hay ciertos pasos de información que se tienen que incluir. Por ejemplo, si tenemos un récord penal, ¿verdad? Tenemos un DWI, tenemos una pelea, tenemos lo que sea, tenemos que incluir el récord completo. ¿Ok? También tenemos que explicar las circunstancias de nuestro caso y por qué nos merecemos la discreción fiscal. Importantemente, cuando estamos presentando esto, tenemos que considerar cuántos casos miran al día. Entonces tenemos que llegar al punto rápido. Lo mejor es detallar por escrito algo que durante los primeros 30 segundos que lo esté leyendo el fiscal o el asistente del fiscal, ya sepan y entienden el caso. ¿Okay? Entonces, eso es esencial. No hay una tarifa, no hay un formulario en específico que se tiene que hacer, pero se tiene que presentar muy bien el caso para que puedan tomar una decisión favorable. ¿Cómo lo solicitan? Bueno, depende realmente de la jurisdicción, pero en la mayoría de las jurisdicciones a nivel nacional, lo que se hace es que se manda un correo electrónico. En este correo electrónico es que se incluye la información que les estoy diciendo y documentos de apoyo, ya sean récord penal, actas de nacimiento, declaraciones bajo juramentos, cosas de ese tipo. Oh, si lo pueden hacer solo. Muy buena pregunta. Miren, técnicamente sí se puede hacer solo. ¿Okay? Pero yo les aconsejo que trabajen con un profesional que tenga experiencia haciendo esto. No quiere decir que la fiscalía no vaya a acceder a un caso cuando es un caso fuerte, pero tienen que ponerse a ver las cosas desde la perspectiva de la fiscalía, ¿verdad? Y generalmente ayuda bastante cuando tienen a alguien que se dedique a eso y que lo hace con frecuencia. Segunda, ¿cuándo se solicita? Muy buena pregunta, es muy buena pregunta porque Inmigración nos ha pedido que apliquemos por lo menos 90 días antes de la siguiente audiencia para darle suficiente tiempo. Realmente depende del caso, depende de las circunstancias, depende de su jurisdicción, pero yo diría que por lo menos con 90 días de anticipación a su siguiente audiencia. ¿Cómo sé si soy elegible para discreción fiscal? Básicamente todos somos elegibles para discreción fiscal si las cosas positivas de nuestro caso son más pesadas o cuentan más que las cosas negativas. Si estamos fuera de las prioridades, todavía podemos buscar, perdón, si estamos dentro de las prioridades, todavía podemos buscar discreción fiscal, solo que va a ser más difícil que lo consigamos, tenemos más cosas que comprobar, pero técnicamente todo el mundo puede pedir discreción fiscal. Si tienen alguna duda, si no saben si sería una buena opción para ustedes, llámenos. Con mucho gusto les podemos hablar más al respecto. Siguiente pregunta. ¿Este proceso es diferente al de Corte de Inmigración? Sí, sí es diferente. En este contexto lo que estamos hablando es de la discreción fiscal, o sea, que tiene que ver con los abogados de ICE, los que están representando el Estado en las Cortes de Inmigración. Entonces, es un paso antes al llegar a la Corte de Inmigración. Entonces, procesalmente, lo que nosotros estamos haciendo es evitar tener que ir a presentar el caso en corte y ganarlo de antemano. Si podemos convencer a la fiscalía que haga lo que nosotros queremos, mejor, ¿no? No tenemos que ir a explicarle a un juez y a la misma vez estarnos defendiendo en contra de la fiscalía para que no tenga el alivio. Entonces, si es diferente, es un paso antes de la Corte de Inmigración. Si este proceso es seguro para mí, miren, les tengo que explicar algo. Si ustedes ya están en Corte de Inmigración, Inmigración ya conoce todo sobre ustedes, saben a dónde viven, quiénes son sus familiares, sus cuentas de banco, eh, tienen todos sus datos biométricos, saben todo sobre sus hijos, sobre pagos de impuestos, etcétera. Entonces, si es seguro, o sea, si ya están en corte de inmigración, no lo va a hacer más inseguro. Ya están en la corte de inmigración. Pero si ya están en este proceso, no tienen nada que perder. No les va a pasar nada. Y aunque inmigración diga que no, mírenlo como una oportunidad para apretar y mejorar el caso de ustedes.
Porque si inmigración nos dice que no, se van a oponer con el juez por alguna razón, tenemos que estar listos para esa razón. Cuando tengamos que pelear el caso. Será deportado, eso depende del juez. Este, realmente, no todos los casos que tienen tal vez un récord negativo penal lo mire de la misma forma un juez que lo mira la fiscalía. Generalmente la fiscalía es un poco más estricto que los jueces, bueno, dependiendo del juez. Pero si no fue aprobada la discreción fiscal a nivel de ICE, ahí es cuando sabe que tiene que pelear duro y prepararse bien para su caso para poderlo ganar y que no le emitan una orden de deportación. Y por último, se ha hecho discreción fiscal anteriormente en Estados Unidos. Y la respuesta a eso es sí, o sea, desde que se estipularon las primeras leyes de inmigración y ha habido un ente gubernamental, siempre ha habido un elemento de discreción fiscal. Es decir, a quién le vamos a aplicar la ley, cómo la vamos a aplicar, cuándo, dónde, todo eso. Siempre ha existido eso. Entonces siempre han habido algo de política y decisiones en decidir cómo van a implementar y a ejecutar las leyes migratorias. Durante la administración del presidente Obama había un programa parecido, pero no era tan robusto como este. Realmente el propósito era distinto. Durante la administración del siguiente presidente, en mi opinión, quitaron la discreción fiscal. ¿Por qué? Porque básicamente dijeron que todo el mundo o cualquier persona que fuese indocumentada era prioridad para deportación, lo cual es ridículo, en mi opinión, y fue lo que llevó al problema de tener 1.5 millones de casos pendientes que nadie puede realmente trabajar o decidir sin que tengamos que votar casos de esta forma. Y esto me lleva al siguiente punto. Yo creo que si alguien está en corte de inmigración y piensa que su caso puede ser votado o lo podrían beneficiar este programa, este, es importante que lo hagan en este momento con esta administración. No sabemos qué otra administración va a venir, cuándo. Entonces, si la están pensando, yo creo que este es el momento de actuar. De nuevo, mi nombre es Jorge Molina. Atendemos a nivel nacional. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 469-708-5800. De nuevo, 469-708-5800. O nos pueden mandar un correo electrónico al info@jmolina.law. De nuevo, info@jmolina.law. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.